también a los de purpose verdad que for aquí en us. cualquier momento nos verán a través del internet. We also want to welcome anyone Los who will saludamos see también this desde esta área, desde el over the área internet. metropolitana de Washington, D.C. Estamos localizados en Adelphi, Maryland. Así es de que con mucho gozo, con mucha alegría les enviamos un saludo de parte del Ministerio Tabernáculo de la Fe. Le damos un aplauso a We ellos want to también. welcome them Que and we Dios thank les you. bendiga. Gloria a Dios. Gracias a Dios. Bueno, esta mañana vamos a entrar, ¿verdad?, al tema de la predicación de la palabra de Dios. Estamos desarrollando una serie que consta de 6 predicaciones, de 6 enseñanzas, y ya es la tercera que llevamos con esta. Today we are starting, we're in the middle of our series called Writing Your Story. ¿Alguien me puede decir cuál fue el primer tema que se tocó Does en esta anybody serie? remember the very first one? ¿No? Anyone? ¿Alguien? El elegido. In Egypt. ¿Cuántos saben que han sido elegidos por Dios? How many people Parece know que no, God porque no se chose acuerdan you? del tema. El elegido. Oh, Jesucristo, chosen. Jesucristo nos dice en su palabra, The Word of God says in His Word, dice, vosotros no me elegisteis a mí. the Bible says, you didn't choose me, Yo os elegí a vosotros. I chose Amén. you. Amen? ¿Cuántos han sido elegidos por Dios? How many people have been chosen Gloria a by Dios, God? usted ha sido elegido por Dios. Si You usted were tiene a Cristo en chosen. su vida, usted ha sido elegido por Dios. You were chosen by Amén. God. También nuestro pastor la semana pasada hablaba del segundo tema que se desprende de la serie y hablaba del pequeño más gigante. The Del pastor gigante spoke más about pequeño. the smallest giant, ¿Verdad? Hablaba de los gigantes que tenemos nosotros. David fue un vencedor de gigantes. the giants that we have to Y overcome in our y no life. solo David, sino que todo elegido por Dios debe convertirse en un matagigantes. We all Amén. need to be giant Y killers. esta mañana se desprende el tercer tema que lleva por título De regreso a casa. And today we're going to talk about going Y home. este tema se trata acerca del regreso de la presencia de Dios a un reino. We're talking about the returning of the presence of God Del to the kingdom. regreso de lo más importante que el hombre puede tener en esta tierra, The return of what is most que important. es la presencia de Dios. It's the presence of God. Amén. Amen. La presencia de Dios es todo para el ser The humano. presence of God is all that we need. Si nosotros logramos descubrir lo que es verdaderamente la presencia de Dios, If you discover in your life the nos presence vamos of a enamorar God, de ella, you will fall in la love. vamos a perseguir a toda You will costa. search it out. Vamos a estar dispuestos a pagar el precio que sea You be willing to con pay the tal de price tener con nosotros to have la gloriosa presencia de the Dios. glorious presence of Diga God. conmigo, de regreso a casa. Everybody say with me, De returning home. regreso a casa. Returning Vaya home. figurando en su mente Well, I want you to think, que si hay algo que se ha ido de su casa, has something que left si your hay algo home? que se ha ido de su vida, Have something left A your, partir de your hoy, life? a partir de hoy, Today, yo declaro, I y declare yo creo and I que si believe la presencia that de if Dios the ha salido de presence su of casa, God has ha left you, salido de su vida, has left your este es el home, tiempo para today regresar. is your Este es day el to tiempo que return Dios ha provisto for the para presence of God devolver lo to que un día return tuviste en tu to your vida. life, to your home. Gloria a Dios. Aleluya. Vamos a entrar al consejo de la palabra. Entonces vamos a segunda de Samuel. Let's get into the word. Let's go to the book of 2 Samuel. Segunda de Samuel, The book of 2 Samuel, capítulo 6, chapter 6. versículo del 1 al 11. Vamos a We're estar going to read leyendo. verse 1 to 11. Gloria a Dios por su palabra. Praise God for the Que word. Dios añada bendición a su And I palabra. pray that the Lord would Esta palabra bless this que word. es verdad, palabra viva, This is the living word of palabra God. eficaz, This is the building word of God. palabra que cambia el This is destino del the hombre, transformational palabra word. que tiene el poder This is the power para cambiar for vidas. word. Amén. Dice la Biblia, The word says estamos en el capítulo 16 de Primera Samuel, ¿lo tenemos todos? in chapter 16 of Perfecto. 2 Dice la Samuel. Biblia, David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel. Mire cuántas personas, cuántos. Dice 30,000. 2 Samuel verse Y 6. se levantó David Chapter y 6. partió a Baala de Judá con todo el pueblo que tenía consigo, para hacer pasar de ahí el arca de Dios, sobre la cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos, que mora entre los querubines.
pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo, diga conmigo, un carro nuevo, on a new cart, y le llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, y Usa y Ahio, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. verse 4. Y cuando lo llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en el collado con el arca de Dios, Ahio iba delante del arca, y David y toda la casa de Verse Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumento de madera de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Verse 6. Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió ahí Dios por aquella temeridad, y cayó ahí muerto junto al arca de Dios. Y se entristeció David por haber herido Jehová a Verse Usa, 8. y fue llamado a aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. Y temiendo David a Jehová aquel día, dijo: ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? Verse 10. Versículo 10, de modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David, y la hizo llevar David a casa de Obed-edom, Geteo. ¿Por qué no lo repite conmigo ese nombre? Dice la última parte que hemos leído, y la hizo llevar David, en voz alta repítalo, a casa de Obed-edom. But David took it Geteo. aside into the house of Y estuvo el Obed-edom. arca en casa de Obed-edom, Verse 11. Geteo, 3 meses, diga conmigo, 3 meses. Y bendijo months. Jehová a Obed-edom And the Lord blessed y a toda Obed-edom su casa. and all his household. Gloriosa palabra de Dios, Awesome word of God la que se desprende de este libro, ¿verdad? La que se encuentra en este libro de Samuel. that we have found here. Es una palabra para tomar muy en cuenta cada uno de nosotros. It's something that we need to focus on. David ya llega al reinado, David ya toma posesión del reino, David is king. después de pasar muchas etapas en su vida. After passing through many seasons in Habían his pasado life, muchos años antes que David llegara al reino. there had been many stages in his life before he Se reached le the kingdom. presentaron muchos obstáculos. He had a lot of obstacles. Se le presentaron grandes problemas He had a lot of problems para llegar a la cúspide, in order to para get to llegar the al kingdom, trono, in order to get to para the throne, llegar, ¿verdad?, al cumplimiento de aquella promesa que Dios le había hecho. in order to receive the promise of God. Algo que debemos de entender como cristianos We need to understand as believers, es que cuando Dios te quiere llevar a una posición when God wants grande, to lift you up, una posición alta en su ministerio, when God en wants su to obra, take you higher, lo primero que se va a levantar es oposición. the first thing that will come against you Lo is primero que opposition. vamos a encontrar en nuestro caminar son obstáculos. Well, the first thing we'll find is an Va a ser a lo obstacle, mejor persecución. A persecution. lo mejor se va a levantar un gigante. A giant will A lo rise up. mejor el mismo aquel a quien vas a suceder o a quien le estás sirviendo, de él mismo se va a levantar oposición. Maybe even the person that A you David le serve sucedió. under will come against you. This happened to David David. servía al rey Saúl David was being persecuted by Saul. y lo servía con todo su corazón. And David loved Lo Saul. servía sin ninguna intención de sucederlo en el reino. David never had an Lo evil servía intention. porque David había entendido que había un don en él de servicio. David served because he knew Que what he Dios was lo había doing. llamado, lo había elegido para servir. He knew that God had called ¿Cuántos him en to este serve. lugar saben que Dios los ha elegido y los ha escogido How para many servir? people of you are certain Amén. that Si God usted es has uno de ellos, chosen denle el you mejor de sus aplausos to a serve? quien lo ha escogido. Because be Amén. happy that God has chosen us. Pero para Dios poder llevarte allá, In order for God to take no you solamente permitirá los obstáculos, las pruebas, los problemas, las tormentas, los gigantes, higher, not only storms and sino problems que and te va a llenar obstacles, de su poder.
God will give you the power. Te va a llenar de su gracia. God will give you the Te va a grace. llenar de su presencia. God will give you His Para que presence. cualquier cosa que So se levante, whatever you might go ya through, sea más grande que whether Goliat, it's tú greater, tienes la destreza y el poder para vencerlo y para arrebatar la bendición que Dios tiene para tu vida. ¿Cuánto lo cree? Aleluya. God will give you the tools Poderoso and the es Él. grace to go through Pero anything. debemos entender eso. You need to understand Que this. si el gigante se levantó, If a giant que is si la oposición against se you, levantó, if es opposition is porque al against otro you, lado de la cima it's because on the hay una other bendición side, grande que there me is está a blessing esperando. for your Yo no sé life. si usted está conmigo. Are you Si here tu with me gigante today? se ha levantado, If su something has tarea es risen up, vencerlo, the Word of y al God quitarle la cabeza a ese gigante, shows us el and tells llano us está listo. how to El valle chop está the listo giant's head con el off. botín de Dios para tu vida. Aleluya. No le fue fácil a David. It wasn't easy for David. David aproximadamente reinó 40 años. David was king for about 40 Y en years. sus 40 años And in 40 years, jamás se preocupó por recuperar el arca del pacto. he didn't worry about bringing Si está la back imagen, por favor. the Ark Jamás of the Covenant. se interesó What was he interested in? por traer a su reino la presencia de Dios. He was worried about Y a bringing, causa de ese desinterés, a causa de no ponerle el valor necesario a la presencia de Dios, because David had forgotten the podemos ver presence la of God. historia escrita de Saúl. I'm sorry, about Po- Saul. Podemos ver el resultado final de Saúl. Saul forgot about bringing the Por presence of haberse God back to the separado de la kingdom. presencia de Dios. Por no haberle dado el valor que la presencia de Dios se merece. Because Saul did not give the presence of God Fue priority. un resultado final desastroso de Saúl y de su familia. His end was disastrous. Pero David aprendió la lección. But David learned from that mistake. David hizo todo lo contrario que hizo Saúl. David did exactly the opposite ¿Sabe of por Saul. qué? Why? Porque David, dice la Biblia, que tenía el corazón conforme al de Dios. Because the Bible says that David's heart was according to the David heart en of su God. caminar había experimentado grandes experiencias con Dios. David had experimented the presence of God. David supo que la presencia de Dios en su vida es la que le había dado la victoria. David knew that the presence of God was essential Es for la que le victory. había dado un corazón humilde. He had given him a humble Le heart. había dado un corazón, verdad, sin odio, sin venganza y sin It rencor. didn't have revenge and hate. Saúl lo persiguió no para saludarlo, sino que para destruirlo, para Saul wanted matarlo. to destroy David. Y David tuvo la oportunidad de quitarle la cabeza como lo And hizo con el David gigante. had the opportunity to cut Pero Saul's head era off. un hombre sometido a la voluntad de But Dios. David was a man submitted Era to un the hombre presence of God. obediente a lo que Dios había establecido para el hombre que David cree en was Dios. obedient to God. Y aunque tuvo la oportunidad, And even though he had the opportunity, tuvo gente alrededor que lo incitaba y le decía, mátalo. and there were people telling him, kill Tenemos el Saul, poder para hacerlo. kill him. David había conformado un ejército valiente, un ejército que fue temeroso en aquel David tiempo. had a strong army behind him. Y no solo eso, But not that. tiene la oportunidad de hacer lo que él quería o de vengarse de su perseguidor cuando Saúl viene a una cueva. Saul was at David's fingertips when he went Saúl into se a metió a la cave. cueva solo. He went by himself. David estaba en los rincones de esa cueva con sus hombres. And David and his army were hiding in that same cave. Y algunos de ellos le dijeron, este es el momento. And they said, Dios go. lo ha puesto enfrente. This is the Dios time. te lo ha entregado. God has given Pero- him to you. y David se acercó And con su David destreza, got con su close. habilidad. Llegó donde estaba Saúl. He went to where Saul cortó un was. pedazo de su And vestido, he de su manto cut part of his mantle. y se lo llevó con él. And he Y kept dice la it. Biblia que Saúl salió, The Bible says y that ni Saul cuenta left se dio. and didn't even realize. detrás salió David. And Y David estando went out. afuera de la cueva, Now outside of the David cave. le hizo entender al rey que lo tuvo en sus manos, And David que let lo Saul tuvo a know su disposición that I could have para killed you, eliminarlo,
Pero David dijo algo. But David told him, Que Dios me guarde. may God Que Jehová protect me you. guarde. May God de protect yo you. levantar mi mano Because contra el I ungido de will Dios. never Porque el touch reino no the se gana de esa anointed forma. of God. El reino de Dios Because no se the gana de kingdom esa of God forma. isn't Y won that David lo way. entendió. And No David es knew pasando this. sobre el otro. It's No not es about hurting atropellando someone el to get otro above para them. tomar una posición. It's not about Es creyéndole a pushing Dios, someone sometiéndose aside. a su voluntad It's y about haciendo submitting lo que to Dios God. ha It's about establecido. loving Aleluya. God. Humanamente Humanly, pudo reaccionar David could have murdered de la him. manera, ¿verdad?, correcta, digamos, porque alguien que te persigue en defensa propia o por venganza lo podemos eliminar. Don't you think it was right of him? He could Pero have David just sabía murdered him. escuchar la voz de Dios. He was defending Y no himself. solo escucharla, But that's la earthly obedecía. wisdom. David se mantuvo siempre lleno de la presencia de Dios. David had the key to Todo victory, and it was the hombre, presence toda of God. mujer, todo Every man, every individuo woman que se llena de la that presencia de fills Dios themselves with the presence of actuará God conforme a la voluntad de will Dios. walk in the will of God. Amén. Amen? Actuará de la forma correcta. Will act in the appropriate manner. Entonces, David, ¿verdad? Es tiempo de recuperar el arca. So it is time to bring the Ark of the David Covenant. sabe que el reino no puede avanzar y no se puede hacer lo correcto si no está la The presencia de Dios. kingdom of his kingdom cannot move El arca del forward. pacto era, ¿verdad? Era el instrumento que Dios había mandado hacer con instrucciones dadas por él. Y ahí tenemos una réplica. We ahí have tenemos here un a ejemplo. picture of the Ark of the Covenant. This is where the presence of Ese era el God arca dwelt. que David, ¿verdad? Quería regresar a su reino. This is what David was bringing back to the kingdom. Esa arca a lo mejor parece, ese cajoncito parece a lo mejor para nosotros insignificante. You say, what's up with that little box? It Pero doesn't para el seem like pueblo de anything. Dios, But the para el glory of pueblo de God, Israel en but for aquel the tiempo, people of Israel, eso representaba lo máximo de Dios. this was the top. Eso representaba la misma gloria, la misma presencia de Dios. This represented Dios the hablaba a presence. través de esa arca. God Dios would se move. movía, la gloria de Dios descendía sobre The esa arca. glory of God would descend. El pueblo de Dios, los sacerdotes consultaban con esa arca. The priests, the Y people of God, esos querubines que usted ve ahí the cherubims that you see representan la santidad de Dios. represent the holiness of God. Representan lo glorioso de la presencia They de Dios. represent the glorious of Lo God. primero que el enemigo hacía con el pueblo de Israel a la hora que lo invadía, a la hora verdad que tomaban posesión del pueblo de Israel, When an enemy army would come, era capturarles, they would, secuestrarles the el goal arca was del to pacto. take the Ark of the Covenant. Había estado por muchos años fuera del pueblo de Israel el For arca del many pacto. years, it was out of Israel. Y David decide traerla. And David decides to bring it Pero en back. su emoción, en su contentamiento, en su alegría, In his joy, no toma los pasos, ¿verdad? Como Dios los había establecido. he doesn't do it the way God had established. Sí hay una buena intención de traerla. David had a good Y prepara intention, el mejor carruaje, and he prepares a new cart. ¿verdad? Y se va, prepara a su gente, 30,000 hombres He went to get 30,000 y men mucha gente más para ir a transportar, a traer to el arca del pacto. transport the Ark of the Covenant. Había estado en una casa de un hombre llamado Abinadab. Here we see a man named Tenía dos Abinadab. hijos, He had two sons, Usa y Ayo, ahí lo narra la palabra. Uzzah and Ohio. Supuestamente eran los dos muchachos que habían sido preparados para poder ir cerca del arca. These two men were prepared to touch the covenant. Y viene el rey y ¿verdad? Suben el arca al carruaje. And so they go and they put the Ark of the Covenant on Y the al cart. saber David que el arca la lleva para el palacio, And David was on his la way, trae, ¿verdad? Para su reino. and they're coming up on the hill. Sucede de que, ¿verdad? Los bueyes venían jalando aquel carruaje. They were pulling the cart. Y usted sabe, ¿verdad? En aquellos lugares, que lo pedregoso, lo tosco de los caminos. And obviously the terrain isn't perfectly smooth. Y ellos con una buena intención, And with a good intention, principalmente Usa, que iba cerca del arca,
They were close to the Ve ark. que los bueyes van tropezando, van ahí, ¿verdad? Algo se puede caer el arca The ark can fall, y Usa inmediatamente mete el brazo. and Es Uzziah, una reacción, Usa. si podemos decirlo, es una reacción sin pensarlo. Uzzah touches the covenant. Es una reacción natural del ser humano. Amén. He has Cuando usted ve que algo está en peligro, mete la mano. He has a natural Pero Dios reaction, había dado instrucciones. but God gave instruction. Dios había dado específicamente las instrucciones cómo el arca debía de llevarse. God had given us Número specific uno, el arca instructions. no fue diseñada para que fuera cargada o llevada en carruajes. First of Aprenda all, esto. the Ark of the Covenant should have never been put on a El arca cart. nunca fue diseñada para subirla encima de un asno. It shouldn't have been taken up the hills. El arca fue diseñada con esas barras, ¿verdad? Que pasan de lado a lado. These bars that are on the side, Al final de cada extremo, at the end of each post, ahí se ponían los hombres que la iban a cargar. the men were to touch Y no eran cualquier hombre. it Dios from había there. diseñado a unas personas para que pudieran cargar el arca. Not just anybody Y could esa touch era the la ark. tribu de Leví. Los levitas eran los encargados de llevar el arca. The Levites were Otra in cosa que yo charge. puedo aprender de esto This is something we need to es que la learn. presencia de Dios This is the presence of God. no ha sido diseñada It's not para designed tenerla guardadita. for you to keep No ha it sido diseñada away. para que otro la cargue por mí. It's Yo no sé not si usted for está conmigo. somebody else to La carry it for presencia de you. Dios The no ha presence of sido God diseñada isn't para que designed otro la lleve por mí. for someone Ha else to sido carry it. diseñada la presencia The de Dios presence of para que God yo mismo la lleve, is para que usted made mismo la lleve con for usted you a donde quiera que va, to que carry nadie it la cargue por mí. wherever En you mí go. debe estar. Nobody La else gloriosa can carry presencia the de Dios. presence of God for Amén. you. Porque muchos nos conformamos a que el hermano la lleve, Many we a que el want hermano la others tenga. to carry Y it si yo for voy us. con él la tengo hecha. Siento la presencia. Ahí va la presencia. Oh, Voy there's con the el ungido. presence. That Voy person con el has the ungido. presence. Let Les me dije al follow that principio que person usted ha sido elegido por because Dios. they have Y the también usted ha presence. sido ungido por But Dios. you Porque were si tiene a created Cristo, to usted es un carry ungido de Dios. the Aleluya. presence of God. You were anointed with the presence of Eso puedo God. aprender yo. Que inmediatamente que la presencia de Dios ha sido diseñada para que nosotros la carguemos. The Amén. presence of God was made for you to be its carrier. Hay gente, conozco gente There are people that I know que ha entendido lo que verdaderamente es la presencia de Dios. that have come to understand to love the presence Ese of mover God. especial, That esa fortaleza special invisible, moment in His presence, that strength esa that it energía provides, sobrenatural. that supernatural Hemos anointing. visto que cuando la presencia ha estado con nosotros, We know that when the presence is with us, cosas sobrenaturales han sucedido en supernatural nuestra things vida. happen. Pero por cualquier situación, But for whatever reason, hay muchos que han descuidado la presencia there are de many Dios. of us who have left the Y el que presence of descuida God. la presencia de Dios, And when we leave habiéndola conocido, the presence of God, se corre un gran riesgo en su vida us that have y en los known suyos it, también, en su we put familia. our own lives at risk. Abinadab la tuvo aproximadamente 20 años esa arca. Abinadab had the ark for 20 Estuvo con él. years. He had it. Se supone que aprendió el teje y maneje del arca del pacto, And we assume that he knew all, pero no vemos grandes bendiciones como las que vamos a ver en la casa de David y en la casa de Obededón. that he knew how to touch the covenant or the ark of the presence of God. Dice la Biblia Let's look in the Bible. que inmediatamente cuando Usa metió su mano, In verse 8, inmediatamente when Uzzah touched the ark, cayó fulminado the Bible says he was killed. por Dios. God killed him. Y podemos decir, analizar, wow, si él estaba haciendo un favor, You say, well, él why? estaba haciendo, ¿verdad?, algo muy bueno Wasn't he doing a para favor? los ojos nuestros. To us, Pero it doesn't no make para Dios. sense. But to Porque God, cuando Dios that's ha not dicho de una so. forma, When God de esa says forma es. it needs to be done Amén. this way, cuando Dios ha that's the dicho, way it así needs tiene to que be ser, done. así se tiene When que hacer, God says this is así va a how we ser. need to do Aunque a things, usted le parezca que you say, yéndose but por that aquí doesn't make sense. sale más rápido, If there comes lo a logro rat, más fácil, what do you pero say? no es así. Diga conmigo, es como Dios.
It's how Es como God, Dios it's how lo God ha establecido. has established things. Entraron en temor, entraron en miedo. They were all so Aún afraid. David, que había tenido esas experiencias, entró mucho miedo, Even mucho temor David, en who él. had an experience with the presence of Y God, was decidió, afraid. dice el versículo 10, de modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David. Y la hizo llevar David a casa de Obed-Edom. And so the Bible says that David would not move the ark of the Lord with him Todavía into the city, lo marca la palabra Obed-Edom Geteo. but Tiene su David took it significado. aside to the house of Obed-Edom. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-Edom Geteo 3 meses. The Gittite, and the ark of the Lord Y remained in the bendijo house. Jehová 3 a months. Obed-Edom y a toda su casa. And the Lord blessed Obed-Edom and all his house. Diga conmigo, 3 meses. 3 months. ¿Se ha dado cuenta usted que por cierto tiempo en su vida, por cierta etapa de su vida, la presencia de Dios ha sido todo para usted? Have you realized that in certain moments of your life, the Llegó presence la of God presencia has de been Dios a su everything vida. for you? Y hay un mover especial, hay un avivamiento. Maybe there's a revival going on in your Su life. corazón rebosa de alegría, de Your gozo. heart is filled with joy. Y usted se enamora de la presencia And de you're Dios. in love with the presence of God. Se enamora de Dios. You're in love with Him. Y todas las cosas comienzan a tomar otra dirección. And things in your life begin to take a new Porque direction. usted sabe honrar la presencia de Because you've Dios. learned to honor the presence of God. La presencia de Dios se honra a través de la santidad en la vida de The un presence of cristiano. God is honored in your life when you live in holiness. Si hay santidad en mi vida, If there is si yo holiness, busco ser correctamente if I delante look de to Dios, walk right before si yo God, busco a consagrarme para Dios, if I look to live lo for que va a God, abundar en mi vida, what is going lo to que va a abound in abundar my en mi life, casa, what is lo going que to va a abound abundar in my en mi house, ministerio, what is going es to la abound in my presencia de Dios. ministry Porque is the Dios presence trae of God. honra donde a Él se le honra. Amén. Because God honors where He is honored. Obed-Edom Obed-Edom supo valorar, knew how to value. le dio la importancia necesaria He gave it the al arca del importance pacto. that it was called for A the ark. pesar de que habían comentarios de que donde llegaba el arca y no se le daba honra, había destrucción, había calamidad. Even though people were afraid of the ark because wherever it would come, there would Obed-Edom be aprendió de destruction. esos comentarios Obed-Edom ignored those y comments. se hizo carga del arca And del he pacto. said, I will take No the la ark. desechó y hizo lo más sabio. He did Amén. the wisest thing. Lo más sabio para nuestra vida The wisest thing for our life es valorar is to value las cosas de Dios the things of y God. todo comenzará a And prosperar. everything in your Amén. life will begin to prosper. 90 días, diga conmigo 90 days. 90 días. Everybody say 90 days. Le bastaron a Obed-Edom Were enough para escribir su propia historia, in order for him to write his story. para escribir una historia impresionante. In order for his story to be Porque written. cuando vamos a las crónicas, Because when we go to the en story, Primera de Crónicas capítulo 15 en adelante, in 1 Chronicles chapter vemos 15, el nombre de esta persona de you will Obed-Edom find Obed-Edom's name participando en el reino de David. participating in the kingdom of Era un David. hombre que tocaba el arpa. He was a man who Era played un the hombre harp. que estaba a cargo de las puertas. He was in Era un charge. hombre que funcionaba y operaba en el reino de David. He was a man that worked and served Porque in the kingdom. 90 días bastaron Because 90 days para que Dios marcara esta casa. were enough to mark this marcara house su descendencia. and to lift a descendants. Aleluya. Hallelujah. Todo aquel que decide honrar la presencia de Dios Every person who no decides to solo está honor escribiendo su propia the historia, presence of God not only sino que writes está his own escribiendo la story, historia de los que vienen but is atrás. writing the Está story escribiendo la historia for their de una descendants. generación, de la segunda generación, de una tercera generación. You are writing the story of a Hallelujah. second and a third generation. Usted puede ver a las personas que honran a Dios. You will see the people who Usted puede honor ver a las God. personas que le dan el valor que le corresponde You a la will see the presencia de people Dios. who give honor to No the solo presence of marcan su God. casa, Not only no in solo their marcan house, su vida, not only in their marcan life, generaciones. but in the Que le life dan of their fuerte future aplauso al generation. Todopoderoso. Aleluya.
90 días 90 days le bastaron. were enough. Y dice la Biblia en el versículo 11. And the Bible says in chapter Dice, y 11, estuvo el arca de Jehová en casa de Obededón Geteo the ark of the 3 Lord remained meses. in the Y house of bendijo Obed-Edom Jehová a 3 months. Obededón y a toda su casa. And the Lord blessed all of A his toda su household, familia. all of his family. A lo mejor Obededón tuvo que renunciar a muchas cosas. No es Maybe- que a lo mejor tuvo que hacerlo. I'm sure that Obed-Edom had to Era reject un hombre, many things in his life. según el estudio de Obededón, I studied his life, había sido un Obed-Edom. hombre idólatra. He Había used, sido un hombre que to be poco an conocía idolater. de Dios, he didn't know who God was, como muchos de nosotros. like many of us. Por muchos años no For many conocimos de Dios. years, we didn't know who God was. Pero cuando le conocimos, But when we met him, ya nunca queremos separarnos we de don't él. want to leave him behind. Cuando tú llevas la presencia de Dios When a tu you vida, carry the presence of cuando tú God, llevas la presencia de Dios when a tu you are a casa, carrier of the te lo repito, presence, todo vuelva, todo comienza a tomar otra dirección. everything in your Tu life takes a matrimonio new se direction. Your restaura, marriage aleluya. takes a new Tus hijos direction. comienzan Your a children portarse take a new mejor. No direction. entiendo lo que está pasando, And papi, you look pero de around aquí en adelante yo and te you voy a can honrar. see the Yo no sé qué es lo que effects está of pasando the en esta presence of casa, God. en I mi don't vida, know what's going pero algo on, me impulsa but a something pedirte perdón. is pushing me to say, I'm sorry. Aleluya. Todo comienza a caminar en la dirección de Dios. When the presence Tus of God is finanzas present, comienzan a rendir. your life becomes in Tu order. negocio comienza a prosperar. Your finances take por new causa de life. honrar Your la presencia businesses de begin Dios. to prosper. Tus cultivos comienzan a tener Your los harvest mejores becomes frutos. plenty. Tus tierras comienzan a Your extenderse land y a ser becomes fructífera healthy. a causa de la presencia de Because Dios. of the presence of Hay un God. hombre que conocemos su testimonio en Guatemala, un hombre que le ha creído a Dios. Ricaché se llama este hombre. Tomó posesión de un lugar donde la idolatría era tremenda, donde la hechicería era tremenda, la brujería era tremenda, las adicciones de la gente en el alcoholismo eran tremendas. Y decidió traer a esa ciudad, decidió traer a ese pueblo, a esa tierra, la presencia de Dios. Y todo comenzó a tomar otra dirección. Las cosechas que antes eran raquíticas, ahora son admiradas por el mundo entero. Lo que antes no daba fruto, ahora da fruto. Lo que antes estaba muerto, ahora... Aleluya, a causa de la presencia de Dios. There is a literal example of a man who brought the presence of God to his own hometown where the harvests were not plentiful, but when the presence of God came, that curse was broken, and today the world can see the blessing of God literally to a man who brought the presence of God. Personalmente no conozco, pero lo he visto en videos en YouTube. I He have visto seen los it. testimonios. El pastor, nuestro pastor ha estado en Our esas tierras, ha pastor estado en has ese been there. ministerio y él es testigo de todo And eso. he is a real witness of No hay this cárceles. truth. Las licorerías y las cárceles se convirtieron en centros de adoración a Dios. The liquor stores, the prisons closed down A causa because de honrar la God presencia de is Dios. being honored in this town. Es que no hay vuelta a Dios, hermano. You can't look Dios the other bendice way. donde se le honra. God blesses where he Dios is honored. multiplica donde se le God honra. multiplies where he is Su casa honored. un día estuvo en un nivel espiritual alto, pero a lo mejor ha descuidado la presencia de Maybe Dios. before you Y honored the donde presence a of God, Dios but no now lo quieren, tampoco Él you've está. neglected it. La religión nos ha enseñado Religion de que la presencia de Dios puede estar en un individuo tells us that the que presence of God cargue un afiche, que cargue una estampa en la cartera, ¿verdad? En su cartera, can only be in one person, in a special person. que ande colgado algo aquí en Or en that su the presence cuello, of God has to be on a chain that you que ande carry. colgado algo en el retrovisor, ahí anda la Or that presencia, the ahí anda mi presence of God is cobertura, in ahí a anda mi picture protección. that Qué you have on mentira your del wall. diablo. A muchos la religión ha enseñado que poniendo una herradura ahí colgada en la entrada principal de la puerta, ahí huyen los malos espíritus porque la presencia de Dios está ahí.
Religion tells you that if you put a religious symbol at your door front, Entré a la casa de evil un hermano y vi unas spirits cabezas de ajo. No, cannot eso es lo come. que ha enseñado la religión, que poniendo unas cabezas de ajo, un poco de ajo ahí colgado, ya ahí con eso está la presencia de Dios. Religion teaches you that if you have some garlic hanging from your door, Que si- no evil spirits can Que si a come la in. entrada de la puerta de mi apartamento, de mi casa, pongo la Biblia abierta en una mesita en el Salmo 91, ya ahí está la presencia de Dios. If you put your Bible up to Psalms 91 in the Y center puede of your hacer lo que table, the quiera presence porque of ahí está God la is there. presencia de Dios. That's where the presence La is. Biblia no dice eso. The Bible does not La teach Biblia that. dice que todo aquel que le honra a Él, que todo aquel que decide por Él, Él lo honrará y su presencia estará permanente con Él. Amén. The Bible teaches Porque that if you estas cosas honor en him, vez he de will traer la honor you. bendición traen maldición. En vez de traer la presencia de Dios la ahuyentan, porque Dios no habita en eso. Dios no habita en una estampa. Dios no habita en un escapulario. Dios no habita en un cordón de pelota. Dios habita en un corazón sometido a Él. God does not dwell in a picture. God does not Así es dwell que in a si usted siendo symbol. cristiano y todavía cree en esas cosas, renuncie y arrepiéntase delante de Dios. Dios no habita ahí. God dwells in a humbled and contrite heart. Póngase a cuentas con Dios. If you are a believer Hagamos una here fogata y today traiga todas esas cosas para destruirlas y quemarlas. and you believe in Dios no stamps habita ahí. and Usted puede symbols tener and 20 Biblias en la images, casa. I want to tell you Pero that si God su does not corazón approve está of en that. pecado, la presencia de Dios no está. Si no hay santidad en su vida, si no hay santidad en su casa, la presencia tampoco puede habitar. I'm here to tell you that we are the carriers of the presence of God, and if holiness is Diga not in our conmigo, life, Obed-Edom. the presence of God cannot dwell. If holiness is not in your home, the presence Supo of God darle la cannot dwell. importancia al arca del pacto. 90 días le bastaron. 90 days, this man had the presence of Alineó God su in his vida con home. Dios. Se puso a cuentas con Dios. He aligned his life to A lo mejor God. tuvo que renunciar a muchas cosas. He Le had to dije, reject tuvo many que renunciar. things. A lo mejor mucha gente se retiró de él. Many se people apartó laughed de at él. him. Ya Many le people lavaron el talked coco, about him. ya le lavaron la cabeza. Many ya, people ya thought este maybe he hombre went ya. crazy, Pero solo Obed-Edom sabía but only Obed-Edom lo knew que había llegado a él. what had come to his house. Amén. Solo yo sé Only I know lo que yo tengo en mi vida de parte de Dios. what God has given Solo me. yo sé Only I know el cambio que ha traído Dios. the change and Solo the yo sé transformation. Only I know Lo que es experimentar what I have la dulce experimented, presencia de Dios. the sweet Cuando la presence of presencia God. de Dios When está en the una sweet persona, presence comes, Mire, hermano, no necesita nada de lo you que el don't need mundo ofrece. anything that Ya the no world necesita, el hombre no offers. necesita 3 ni 4 mujeres. You don't para need 3 ser or 4 feliz. women on your Ya no side. necesita echarse una parranda, ya no necesita echarse un 6 de cerveza, ya no necesita echarse un cigarro, ya no necesita nada de eso, porque la presencia de Dios es suficiente. La presencia de Dios es suficiente. You don't need a 6-pack of beer to be Aleluya. happy. The presence of God is enough. suficiente. No te hace falta nada. You don't need anything. Cuando David viene por segunda vez a traer el arca, When David comes ya me back, imagino lo que pasó por la mente y el corazón de Obed-Edom, I can imagine how Obed-Edom's heart felt. porque él había visto la bendición grande que Dios He trajo had a su vida. seen the result of the presence of God in his life. Porque 90 días le bastaron a este hombre 90 days was enough para ver cambios impresionantes en to su see casa, en su vida y en su familia. transformational changes in his ¿Alguien life. cree en la presencia de Dios esta mañana? Levanta Does tu someone mano. believe for the presence of God in their life? ¿Alguien cree esta Do you palabra? believe the Alguien word that levante is su being mano si preached usted la cree. today? Usted está Is there pasando someone in this problemas. house who Usted está pasando believes? situaciones en sus Maybe you might going finanzas, through en su struggles, cuerpo, con la through salud. problems with your Usted, health, with your esta mañana family. yo declaro bajo la unción But I wanna poderosa declare de Dios over you, que no te bastarán 90 días. En 90 90 days will días not be harán enough. cosas alguien lo que harán cosas impresionantes. If you bring en back tu the vida. presence Si of God, the decides presence of honrar God la will do presencia de Dios. 90 días. 90 days. Obed-Edom wanted the Márcalo en el presence of calendario God. y comienza a honrar la presencia de Dios. Begin y to verás honor the que presence todo of va a ir God. de victoria en victoria. And your life will go de from aumento en victory to aumento, victory, porque from esa es la blessing to senda blessing. de un justo, dice la palabra de Dios.
Aleluya. Hallelujah. No le des tanto tiempo, no le des tanta larga a ese problema. Declara que en tal tiempo verás la gloria de Dios. Si sabes honrar su presencia, verás la gloria de Dios. Do not give the problems in your Hallelujah. life so much time, Hermano, esta adicción so no la much aguanto. tears. Está terminando conmigo. Ha tomado control de mi mente. If you say de mi something's corazón. controlling my La mind, my presencia heart, de Dios es I want to tell you that the suficiente presence of para God echar is a correr, enough para to hacer send that desaparecer, problem para fleeing arrancar out of de your raíz life. toda The presence adicción, of God is todo strong enough problema to que haya liberate detectado. your life. Aleluya. Poderoso es el Rey. Powerful is God. Lo mejor que nos puede pasar, se lo repito, The best thing that can es happen tener to en mi us, vida, es the best tener thing con that we can nosotros have la presencia de Dios. Is the presence of God. Pero para que esa presencia esté y For that permanezca, presence to stay, tiene que entenderlo, we must tiene understand. que aprenderlo, We must learn a saberla honrar, to honor the presence a of God, saberla honrar, to give con un honor, gran testimonio delante de Dios. Amén. to live our life holy Y before dígale God. a alguien, los demás verán el cambio. Y los demás verán la diferencia. Los vecinos de Obededón The neighbors of se dieron Obed-Edom cuenta de lo que estaba pasando en aquella saw casa, what was going on with en him. aquella familia. They saw the Oh, desde blessings que lo of God. visitó aquel grupo de gente, Hey, you desde remember que that lo visitó guy? el rey David, Hey, you mira lo remember que ha acontecido en esa David? casa. You remember the Porque el Ark ser of the humano por Covenant? naturaleza somos así, ¿sí o no? Aren't we like that? Curiosos. Y We're muchos van curious. más allá de lo curioso. We're nosy. Algo comenzó a suceder. Something began to Amén. happen. La desobediencia, diga conmigo, la desobediencia Disobedience es la raíz de toda rebeldía. is the root of all rebellion. Saúl no supo honrar esta presencia. Saul didn't know how to honor the Abinadab no la presence. supo honrar porque si lo hubiera sabido honrar de la manera correcta, esa arca del pacto en su caso hubiera traído una bendición extrema también. Abinadab didn't honor the presence of God correctly because it didn't bring the glory that it brought El hombre desde que Obed-Edom. fue creado, nosotros los humanos desde que fuimos creados por Us. Dios, Humanity was created. Dios diseñó un lugar He designed a place lleno de su presencia filled with His presence para que pudiera habitar so that we could y que dwell nada les fuera a faltar.